Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, 1 hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Código Campo, este espacio agropecuario que tenemos el gran gusto, el gran placer cada 7 días de compartir con todos ustedes y que tiene su origen en Radio Costa Paraná en el 88.1, la radio pública de la ciudad, pero que también se transmite por Radio Siglo XXI Digital de Asencam, FM 104.5 Campo y Ciudad de Villaguay, FM Impacto Rural de Caseros, Radio Integración de Federal en el 90.5, Radio Litoral de Viale en el 95.1, Radio Libertad de Victoria en el 92.1, FM Las Chacras de Villa Paranacito, FM Sol de Crespo, Radio Franca de Concepción del Uruguay y FM Impacto Rural de Caseros. También nos pueden escuchar en cualquier momento del día a través de 4 sitios digitales: la radiodelcampo.com.ar, campoyciudad.com.ar, solnoticias.com.ar y por supuesto en nuestro espacio, en nuestro sitio digital códigocampo.com.ar. Se realizó este viernes en la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, en Paraná, una jornada con 2 temas clave. Por un lado, el tema retenciones. Ustedes saben, el 1 de julio las retenciones de los granos gruesos volvieron a los porcentajes que tenían antes de la rebaja temporal que en su momento había decidió el gobierno del presidente Javier Milei. Esa rebaja era hasta el 30 de junio, por tanto el 1 de julio automáticamente no hubo prórroga y las retenciones volvieron a aquellos porcentajes que tenían antes de la reducción. En el caso de la soja, el producto emblema o el grano emblema de los últimos 20 años en la Argentina y que tanta plata se recaudó vía retenciones y uno no sabe para qué, porque no se sabe dónde fueron. En el caso de la soja, las retenciones estaban con la rebaja temporal en el 26%, volvieron al 33% por tonelada. Entonces, esto significa que hoy los productores van a volver a tener que pagarle más al fisco, una medida que generó mucho displacer en todo el campo. Las entidades se vieron, unánimemente reclamaron sin éxito que aquella baja temporaria se convirtiera en permanente. No lo lograron, no solo las entidades del campo, sino distintas entidades vinculadas al sector, a las distintas cadenas, pidieron esto, pero el gobierno siguió adelante. Bueno, este tema de las retenciones es un tema clave para los productores, y la Bolsa de Cereales, en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas, con la Facultad de Ciencias Agropecuarias y con el Consejo Empresario de Entre Ríos, han empezado a trabajar para ponerle números a la pérdida, a la plata que pierden los productores por concepto de retenciones, por pagar retenciones, y también a la plata que pierde el Estado entrerriano, porque las retenciones, mal llamadas retenciones porque son derechos de exportación, esos derechos de exportación van al poder central, van al gobierno central y no son un impuesto coparticipable, o sea que se va mucha plata de Entre Ríos por retenciones, pero no vuelve nada, porque, insisto, las retenciones no son coparticipables. Entonces, hubo un trabajo muy interesante efectuado por estas entidades que determina finalmente que en la campaña anterior, en la campaña 2023-2024, los productores entrerrianos perdieron por retenciones $400 millones. Ustedes, que son fieles oyentes nuestros, ya recordarán, hemos hecho una nota sobre este tema puntual, lo llamamos en su momento al economista Gabriel Weidman, que nos explicó en detalle
cómo se llega a esos 400 millones de dólares. Bueno, sobre este tema se explicó en detalle, los autores de este trabajo explicaron en la Bolsa de Cereales en detalle este informe que elaboraron, y que es interesante. ¿Por qué? Porque son números, es decir, para refutar hay que ponerse a hacer números de nuevo, y esto lo que hicieron la Bolsa y el resto de las entidades, las facultades y el Consejo Empresario, para que incluso toda la sociedad tenga realmente una dimensión, para que puedan entender la magnitud del daño que es la retención, no solamente para el bolsillo del productor, sino, insisto, para el Estado provincial, para todos los entrerrianos, porque no vuelve nada de lo que se va. El otro tema que se charló en la jornada de ayer de la Bolsa fue el tema de la representatividad del sector agropecuario en el Congreso de la Nación. Ustedes saben que Entre Ríos, por ejemplo, tiene 4 legisladores, 2 de ellos muy importantes porque son los presidentes de las comisiones de Agricultura de ambas cámaras, del Senado y de diputados. Son 4 legisladores nacionales vinculados al sector. Estoy hablando de la diputada Vallejo, del diputado Morchio, del diputado Benedetti y del senador Alfredo De Angeli. Pero esta participación de gente vinculada al sector agropecuario no alcanza para tener el suficiente lobby para que el Congreso trate los temas que son de interés para toda la cadena agropecuaria y agroindustrial. Entonces siempre hay en el sector una necesidad de que efectivamente haya más legisladores en el Congreso. El ejemplo es Brasil. Brasil, por ejemplo, después lo van a precisar perfectamente cuando compartamos una nota que hicimos ayer. Brasil tiene una bancada de agrodiputados, llamémosle, o de agrolegisladores muy fuertes. Y Brasil, que ha tenido varios años de gobierno socialista, básicamente con el presidente Lula, con la presidente Dilma Rousseff en su momento, en Brasil nunca hubo retenciones. Por ejemplo, en Uruguay, con el Frente Amplio, que algunos dirán es de izquierda, yo creo que no es tan de izquierda, que es más socialdemócrata que otra cosa, pero digamos, está dentro del universo político de la izquierda. El Frente Amplio nunca pudo tampoco, el Frente Amplio, instaurar retenciones en Uruguay. Esto quiere decir que cuando tenés una bancada representativa de los intereses de la agroindustria, porque acá no hay que hablar de producción primaria, acá hay que hablar de producción agroindustrial, las cosas a los gobiernos se les hacen más complicadas y hay que charlar más y hay que discutir más las leyes. Bueno, el objetivo es ese. Hubo un intento ya por 2009, ustedes recordarán, después del conflicto por la resolución 125, Entre Ríos llegó a tener varios agrodiputados, Atilio Benedetti, más allá de que Benedetti nunca le gustó ese mote de agrodiputado, porque, cosa que es cierto, él siempre dijo que se dedicó a la política antes de ese momento, pero recordarán, estuvo Jorge Chemes, estuvo Ilma Ré en su momento, representando al sector, también estuvo Ulises Forte, Chito Forte por La Pampa, hubo varios diputados provenientes del sector agropecuario, pero después eso se desinfló. Y hoy el sector no tiene una bancada fuerte en el Congreso, esto hay que decirlo, el sector agropecuario. De modo que hay una entidad que se llama Barbechando, que está trabajando muy fuertemente en este tema, no solamente para que haya más legisladores conocedores del sector agropecuario, sino que también aquellos legisladores urbanos entiendan, comprendan por qué hay leyes que el campo necesita y que no benefician solamente al productor, sino que benefician a la sociedad en su conjunto. Nosotros, a propósito de esto, estuvimos ayer haciéndole una nota a la presidenta de Barbechando, Ángeles Naveira, que habla y explica en detalle este tema. Otro tema, este lunes, el 7 de julio, se celebra el Día de la Conservación de Suelos. A propósito, una fecha que tiene más de 60 años, 62 años, porque se instauró en 1963, 7 de julio, Día de la Conservación de Suelo, un tema fundamental para la producción agrícola, para la producción agropecuaria en general en Entre Ríos, porque una de las principales limitantes de la agricultura en Entre Ríos, limitantes naturales me refiero, es la erosión hídrica. Por tanto, combatir la erosión con una mirada
global del problema, no solo con una mirada de lote, es esencial en este tiempo. Sobre este tema vamos a hablar con Jorge Gozdenovich, que es ingeniero agrónomo, especialista en suelos, ha trabajado muchos años en suelo en el INTA de Paraná. Hoy es el director regional del INTA en Entre Ríos y lo vamos a llamar para que nos cuente. En rigor vamos a compartir una nota que la hicimos el jueves pasado. Vamos a decir la verdad, no les vamos a mentir. Esa nota con Jorge Gozdenovich la hicimos este jueves. La vamos a compartir con ustedes para que nos dé su mirada sobre cómo está Entre Ríos hoy en materia de suelos, y obviamente le vamos a consultar sobre el tema del INTA. Ayer viernes también se conoció que finalmente el INTA, el INTI y algunas entidades más perdieron su autarquía, o sea, ahora no son entes autárquicos, sino que dependen directamente del Poder Ejecutivo. Eso puede ser un golpe muy complicado para el INTA. Sobre estos temas vamos a hablar. En la música nos va a acompañar, vamos a tocar algunos temitas vinculados, por supuesto, a la fecha patria del 9 de julio, que vamos a recordar y conmemorar el próximo miércoles en toda la Argentina. Escuchamos un poquito de música y largamos todo lo que tenemos para ustedes. Viene oliendo a jazmín, tierra del sol en el Alto Perú, el eco nombra aún a Tupac Amaru, tierra en armas que se hace mujer, amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín atacar. Truena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Bueno, lo decíamos al principio del programa, dos notas. En primer lugar, vamos a escucharla a Ángeles Naveira, que es la presidente de Barbechando, para hablar de este tema que presentábamos al inicio del programa, ¿no? La representatividad
de el sector agropecuario en el Senado y en la Cámara de Diputados. Primero, por supuesto, Ángeles Naveira nos explica qué es barbechando. Bueno, primero que nada, muchas gracias por permitirme este ratito de contarles qué es la Fundación Barbechando. Somos productores agropecuarios e instituciones del agro que en el 2008 fuimos parte de un momento crítico de la República Argentina y muy difícil. Y desde ese momento decidimos trabajar con la política y no contra la política. Es juntos la producción, el campo y la política que vamos a poder desarrollar políticas públicas y leyes. Y así empezamos a recorrer los pasillos del Congreso. Y lo que hacemos es acercar información, medición de impacto, propuestas a los legisladores a nivel nacional, como lo hace Barbechando Nacional, y hoy venimos acá a proponer el nacimiento del nodo Barbechando Entre Ríos. Articular, dialogar y construir entre el campo, la producción y la política. Dejar de lado enemistades de años, grietas que otros nos han impuesto y que muchas veces cuando te pones a charlar y tomás un mate te das cuenta que eso no es verdad. Y que donde estén, trabajemos juntos para que no nos frenen más el desarrollo de una provincia como Entre Ríos. ¿Qué respuesta más allá, antes de la jornada, qué respuestas vas teniendo en todos los contactos previos? Bueno, hoy ya me llevo, sin siquiera haber oficialmente lanzado el nodo, porque lo vamos a hacer en un ratito, ya me llevo el compromiso de diputados y senadores de acá, de la provincia de Entre Ríos, de que quieren trabajar con nosotros para desarrollar esta agenda del agro. ¿Cuál es mi objetivo? Yo quiero que cada legislador de Entre Ríos, cuando llegue a su despacho, además del mate, por supuesto, tenga arriba la agenda del agro. Empiece su día pensando en cómo desarrollo Entre Ríos y es de la mano de la agroindustria. Y no que nos pongan abajo de las carpetas como ha pasado siempre, porque otros sectores tienen capacidades de lobby mucho más fuertes que el nuestro y porque logran que la política siempre termine para otro lado y a nosotros nos vean solo como los aportantes de derechos de exportación y retención. En esa agenda agropecuaria, ¿cuáles son los temas prioritarios? ¿Se puede hacer una suerte de escala, de podio? Por supuesto, la tenemos ya la agenda a nivel nacional y también la estamos construyendo a nivel de la provincia de Entre Ríos. Sin duda hoy, la infraestructura en la provincia de Entre Ríos, el ordenamiento territorial, el cumplimiento de lo que son las restricciones o los permisos de aplicación de fitosanitarios, y ahí me llevo hoy, la verdad que un desafío enorme. Tenemos una mesa de buenas prácticas agrícolas acá en la provincia de Entre Ríos, que es un modelo a copiar, que es un modelo de interacción y de laburo de más de 33 instituciones que entienden la problemática y la defienden con datos técnicos. Eso es lo que hacemos en Barbechando. No voy contra una ideología. Yo voy a aportar datos para que ese legislador cuando decida va a tener que votar, pero sabiendo los datos. Y eso lo va a obligar a repensar muchas veces su voto. Y vamos a lograr que entonces se terminen de una vez por todo el acompañar sí o acompañar no según el color político. Mi objetivo es pintar la Argentina de desarrollo y de verde, pero el verdadero verde es el del campo. En esa agenda, el tema, estamos en el mes de la conservación del suelo, el lunes es el día de la conservación del suelo, en Entre Ríos es clave ese tema. ¿También está el tema suelos en la agenda? Por supuesto que la ley de suelos estamos trabajando también a nivel nacional, es una ley viejísima a la que le falta mucho ayornarse, pero además tener verdaderos fondos atrás para que se cumpla. Los primeros responsables de defender el suelo somos nosotros, los productores. Cuando vienen terceros que se dicen ambientalistas a pretender defender lo que nosotros defendemos cada día laburando, a mí reconozco que me pone bastante molesta. Pero en lugar de enojarme, lo que hago es ir con propuestas. Dos preguntas finales, porque ya está por comenzar la jornada. 2008 fue un año clave porque hasta los partidos políticos buscaban gente vinculada al sector agropecuario para ir al Congreso. Yo creí que íbamos a ir rumbo a Brasil, a hacer esa gran bancada agropecuaria, y me equivoqué. Hoy Entre Ríos tiene a De Angeli, a Benedetti y a Morchio, nada más. Y deben quedar pocos del resto del país. Digo, ¿por qué cuesta tanto sumar a las listas gente del sector agropecuario? Te la sumo a la diputada nacional Nancy Vallet. Sí, hay. Un valor, pero impresionante. Ayer nos acompañó todo el día para ir a conocer cooperativas, ir a distintas industrias avícolas. Y ahora te vas a enterar cuando te lo muestre en la presentación de Barbechando. Sí, ya tenemos acá un espacio legislativo interpartidario del agro, que tiene más de 60 diputados y senadores de la Nación que van a trabajar para que la agenda del agro sea una realidad. La última, ¿Barbechando evalúa la tarea legislativa de los, entre comillas, agrodiputados o agrosenadores? No la evaluamos, trabajamos con ellos para el armado de la agenda y vamos a
proponer un modelo diferente. Los agrodiputados o los agrosenadores fueron parte de una Argentina que hoy necesita otra cosa. Necesita legisladores urbanos que entiendan del campo y voten las leyes para la agroindustria. Y eso es lo que les venimos a proponer. ¿Estamos muy lejos de eso? No, estamos más cerca de lo que piensan, pero lo vas a tener que ver ahora en vivo y en directo. Bueno, le escuchábamos entonces a Ángeles Naveira, presidente de Barbechando. Y ahora vamos a compartir una nota que le hicimos ayer al senador Alfredo De Angeli, el senador nacional por Entre Ríos, por el PRO. Alfredo De Angeli, hace mucho que no hablábamos con De Angeli, así que lo encontramos ayer en la Bolsa de Cereales. Aprovechamos para hacer una notita que compartimos ya con todos ustedes. Bueno, estamos con Alfredo De Angeli, senador nacional. Alfredo, en la Bolsa de Cereales, dos temas convocantes importantísimos para el sector agropecuario. Por un lado, retenciones, de lo que sabes bastante y de lo que has luchado bastante desde hace más de 20 años. Y el tema, el otro, es la representación del sector en el Congreso, y sos, por ser senador, obviamente una voz clave para hablar de estos dos temas. Quisiera un par de reflexiones sobre esto. Bueno, los derechos de exportaciones no deberían existir. No deberían existir en la Argentina ni en ninguna parte del mundo, porque para eso son impuestos que no son coparticipables. Entonces perjudica a las provincias y eso lo hemos dejado claro. Eso nosotros vamos a seguir luchando, se han presentado proyectos, están en diputados, en senadores también, tengo un proyecto para sacar la retención. El gobierno necesita mantener equilibrio fiscal, pero el campo se lo devuelve con creces. Yo creo que sacando los derechos de exportaciones ya lo hemos demostrado en otra época, cuando se sacó el trigo y el maíz, duplicamos la producción de trigo y de maíz. Nosotros estamos estancados con 140 millones de toneladas, 150. Podríamos estar llegando en 2 años a 180 millones de toneladas si nos sacarían la carga impositiva. Ahora, Alfredo, el equilibrio fiscal es clave. Creo que hasta los opositores a mi ley están de acuerdo en eso. Pero digo, parece poco argumento porque en el monto total de la recaudación fiscal la retención significa poco. El presidente dijo que se iba a cortar un brazo, se aumentaba impuestos, los acaba de aumentar, o por lo menos de volver a los porcentajes originales. ¿Por qué a 1 año y medio del gobierno todavía persiste en esto? No lo entendemos. Yo pensaba que el año pasado, ya en algunos en momentos clave, como sabe ser la rural de Palermo, donde se hacen los anuncios, pensábamos que podía hacer esos anuncios de bajarlos, quitar los derechos y no los quitó. Entonces le estamos pidiendo, ahí en el Congreso hay debate, pero no es una cuestión capricho político partidario, es una cuestión de reclamo genuino de los productores agropecuarios. Pero los reclamos encima son unos reclamos con una salida de producir mucho más y compensar esa baja de derecho de exportación. A ver, lo que subió de vuelta de 26 a 33 implica el 0,09%. Nada. Y eso hubiera sido un buen aliciente para el productor para producir más. Entonces, esas cosas no se entienden del gobierno, no las podemos entender. Yo no soy parte del gobierno, sí. Venimos acompañando al gobierno en un montón de proyectos, lo venimos acompañando y nosotros queremos que a Milei le vaya bien, pero también déjenos crecer al sector agropecuario. Le dio los beneficios a las grandes inversiones con el RIGI, que nosotros votamos, pero el campo también es un gran inversor. Todos los años invierte más de 20.000 millones de dólares para cada siembra. Entonces es un gran inversor y con todo eso que está atomizado, porque no es una sola empresa el campo, hay miles de productores que están en ese tema. Entonces se atomiza, beneficia a los pueblos del interior. Bueno, espero que el gobierno nacional entienda eso. Bueno, el otro tema de esta jornada es la representatividad del campo en el Congreso, que es clave. Uno mira a Brasil y dice, ¿por qué no somos Brasil? Ahora, esta movida empezó fuerte después del 2008, después de la revolución 125, Entre Ríos yo diría, encabezó esa movida de meter gente del campo en las listas. ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué aquello que parecía el inicio de algo importante se fue desinflando? Y hoy estás vos, Tatilio Benedetti, Morchio, también el Vitazo Nuestro y pocos más. Sí, la verdad que sí. Cuando vamos a Brasil, yo he ido ya 3 oportunidades, fui después del 2008, después fuimos en el 2012, creo, estuvimos de vuelta. Estuvimos no hace mucho, nos vimos con Benedetti, con Morchio, de acá Entre Ríos, y ellos han hecho un frente agropecuario nacional, que es lo que está haciendo Barbechando, quiere nuclear muchos legisladores para hacer una fuerza común para presentar y trabajar proyectos para el sector agropecuario. Yo creo que por ahí, un gobierno socialista como el de Lula no pudo ir en contra del campo, pero mirá si no se benefició. Brasil, hace 20 años atrás, hoy produce 3 veces más
del sector agroindustrial que hace 20 años atrás. ¿Por qué? Por no tener la carga impositiva, y eso tenemos que imitar nosotros. Y con gobierno socialista, Un gobierno socialista no pudo poner los derechos de exportación, porque tenía que acordar con el Congreso, y el 60% de los legisladores de las cámaras de Brasil están comprometidos con el sector de la agroindustria. Alfredo, 2 preguntas políticas. La primera, tenemos elecciones en octubre, vas a ser candidato a senador, ¿querés seguir siendo senador? A ver, faltan... No seas políticamente correcto. No. Yo creo que faltan muchas cosas para resolver en el sector agropecuario. Y a mí me gustaría estar en ese lugar para seguir luchando por el sector agropecuario. Ha llevado un montón. Antes tuvimos el kirchnerismo, ahora viene Milei con muy poca representación en el Congreso. A mí me gustaría, pero voy a hacer lo que diga el partido. Pero sí, si vos me preguntás, sí me gustaría repetir. ¿Y Macri qué dice? No, Mauricio, he hablado con él, está totalmente de acuerdo, pero hay que ver a ver cómo hace los acuerdos el gobernador Frigerio, cómo va a armar la lista del gobernador Frigerio, de eso soy muy respetuoso. ¿Se viene la alianza de Frigerio con la Libertad Avanza? No sé, vos sabés que no sé cómo estamos ahora. Yo creo que va a haber buscar una alianza, pero hay que ver, porque la Libertad Avanza por ahí quiere ir sola. Va a depender de la Libertad Avanza, no de nosotros. Nosotros somos aliancistas. Quizás siga siendo senador y quizá el año que viene esté de nuevo en el Congreso. Quizá no, pero digo, se vienen 3 temas de debate muy grande, muy profundo, que son reforma laboral, reforma impositiva y reforma previsional. ¿Qué mirada tenés rápidamente de estos 3 temas? Lo primero que hay que hacer es una nueva legislación laboral, que nosotros no la pudimos hacer con Mauricio Macri, porque nos tiraron 14 toneladas con la previsional. Ahí ya cambiaría la ecuación de las cajas, porque hoy tenemos 1,8 activos por un pasivo. Necesitamos por lo menos 3. Lo ideal serían 4 activos por un pasivo. Tenemos el 50% de los trabajadores en forma informal. ¿Por qué? Porque la ley quedó vieja, ya la están reconociendo los sindicatos. Ahí ya estaríamos resolviendo un tema previsional. Que hay que ver también la edad de jubilación, más allá que sea antipático, pero hay que ver. Hoy hay que ver todas esas cosas. Hay personas que se jubilan muy joven. Esa hay que verla también. ¿A los 70 no sos muy viejo? No, los 70 no, yo no digo los 70. Pero, a ver, es un tema polémico que hay que decir. Yo sé que la igualdad de género, las mismas posibilidades y tal. Ahora, vamos por todo, entonces, si vamos por la igualdad, por todo, también tenemos que ir por todo eso. Y los perros y las mujeres, pero es así. Es así. Esas cosas hay que verlas también. No creo que sea de un día para el otro que se tenga que ir a 70 años, pero progresivamente tuviera que ver. Progresivamente, es un estudio, yo no digo, pero hay que estudiarlo, hay varios temas que hay que notar. El tema impositivo sí hay que hacer. Yo creo que el gobierno nacional está haciendo una simplificación, hay que seguir haciendo una simplificación de la parte impositiva y bajar la carga impositiva. La última, ahora sí. Recién decías que el PRO está acompañando al presidente Milei en las cosas que cree conveniente. La pregunta es, Frigerio dice lo mismo, la pregunta es, que acompañe tanto, ¿no tienen miedo que en la Libertad Avanza se los fagocite, se los coma crudo? Bueno, eso sí lo dejamos. Hasta ahora algunos dicen que sí. No, nosotros, yo soy pintado amarillo, voy a mirar, voy a hacer el PRO. El otro día lo hablaba con el gobernador de Chubut, por Nacho Torres, que soy amigo. No, el partido nuestro tiene que siempre estar porque es la herramienta política para participar, para decir las cosas que nosotros entendemos que están bien y para criticar las cosas que entendemos que están mal. ¿Serían una derecha moderada? A ver, el camino del medio, que es lo que necesita este país, no podemos ir de una banquina a la otra. Estamos como los autos que tienen goma lisa, en el barro van de una cuneta a la otra, no puede ser. Tenemos que encontrar el camino del medio. Ahí estaba Alfredo De Angeli blanqueando, bueno, lo que todo el mundo sabe, pero por ahí el hombre no lo decía con tanta claridad como lo dijo recién, ¿no? Quiere seguir siendo senador nacional. Vamos a ver, los candidatos del peronismo ya más o menos están, los del oficialismo, los de lo que hoy es Unión por Entre Ríos todavía no se sabe. El gobernador Frigerio está, supongo yo, negociando con la gente de la Libertad Avanza una alianza para ir juntos a las elecciones de octubre, y por tanto no hay ninguna definición. Por ahí uno escucha algunos nombres, pero no hay definiciones de nombres para la lista de Senado y de diputados
de lo que hoy es el oficialismo en Entre Ríos, pero Alfredo de Angeli está firme, quiere seguir siendo senador nacional por Entre Ríos. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina pone en marcha la 10ª compulsa técnica de proyectos de investigación para fomentar el desarrollo aplicado a la carne argentina. Está dirigido a grupos de investigación públicos y privados del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Más información en ipcba.com.ar. Amigo productor, mantenga su rodeo libre de enfermedades venéreas. Realice estratégicamente el raspado prepucial a sus reproductores. Consulte a su mejor socio. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Desde 1979, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos trabaja en el desarrollo de la agroindustria entrerriana. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Sos parte del mundo agro. Crees en la tierra argentina. Galicia también. Por eso, tenés especialistas agro que entienden tu negocio. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 y el minuto a minuto de tu agronegocio online. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar/empresas. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense. Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad. Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram, Sociedad Rural Federal, Facebook, Sociedad Rural de Federal. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. Cuando el terreno es exigente, la diferencia está en cómo sembrás. Llega ADXZ, la nueva sembradora de Agrometal. Estabilidad, copiado perfecto del suelo y máxima precisión. Ideal para la siembra de arroz. Sembrá arroz con confianza. Agrometal. Del mundo blanco del algodonal, río que va a morir al mar. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Corazón, la tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Sombras negras en la costa,
rojo en el horizonte. Y ahora sí, sobre el final, o la última nota, porque nos faltan varios minutos para el final del programa, es la que le anunciábamos. El jueves, este jueves lo llamamos a Jorge Gozdenovich, el director regional del INTA, el director del Centro Regional Entre Ríos del INTA, porque el lunes, este lunes 7 de julio, se recuerda en todo el país el Día de la Conservación de Suelos. INTA Paraná tiene una riquísima historia en materia de investigación de suelos. También Entre Ríos, los gobiernos entrerrianos han tenido en los años 80 y 90 sobre todo una gran predisposición a tratar estos temas, a ponerlos en la agenda política después, más adelante, en los años 2000. Yo lo voy a decir con total honestidad, en la administración del gobernador Urribarri este tema se desatendió absolutamente. Después hubo, a través del INTA, de algunos técnicos de INTA, de algunos técnicos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la intención de retomar este tema con fuerza, de volver a ponerlo en la agenda política, en la agenda mediática. Uno de ellos fue el ingeniero agrónomo Jorge Gozdenovich, a quien ya escuchamos. Decíamos al comienzo de Código Campo que vamos a hablar de suelos porque el próximo lunes, este lunes 7 de julio, se celebra el Día de la Conservación del Suelo en Argentina. Es una fecha establecida hace muchísimos años, 62 años, fue en 1963, y se eligió el 7 de julio en homenaje a un especialista estadounidense, Hugh Hammond Bennett, que fue un pionero en la conservación de suelo en aquel país. Y por supuesto, en nuestro país, Entre Ríos, nuestra provincia, fue pionera en materia de conservación de suelo. Ustedes saben que probablemente sea la dificultad más grande de la agricultura entrerriana, sea desde el punto de vista de los recursos, el suelo, también el agua, por supuesto. Y por eso estamos en contacto con un especialista en el tema, un hombre que ya hace varios años que está trabajando muy fuertemente en esto, que es Jorge Jesús Gozdenovich, director regional del INTA en Entre Ríos. Pero hoy, más que del INTA, vamos a hablar un poquito del INTA, también vamos primero a hablar de suelos. Insisto, Entre Ríos ha sido pionera en los fines de los años 80, en la década de 90 se trabajó muy bien, después la cosa empezó a entrar como una suerte de estancamiento, y en los últimos años, de nuevo, un grupo de, en ese momento, jóvenes profesionales le dio mucho impulso desde sus instituciones. Uno de ellos es Jorge Gozdenovich. ¿Cómo está, Jorge? Buen día, bienvenido a Código Campo. Danilo, buen día a vos y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo estamos en materia de conservación en suelos hoy, Jorge? Bueno, primero, muy buena la introducción, la verdad que hiciste un contexto y un pantallazo de cómo ha sido el origen hasta los días de hoy. Muy bien, muy bien. Hoy, ¿cómo estamos? Bueno, hoy ha cambiado la visión un poco de la conservación a nivel de lote, que es la que se trabajó durante tantos años. Claro. Y desde INTA, facultades, hoy digo, y cambió el concepto. El INTA siempre lideró el tema de la conservación del suelo. Y hoy entendemos que liderar la conservación del suelo es en conjunto con la Facultad de Agronomía de Oro Verde, con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, con algunas asociaciones de productores, donde en conjunto lideramos la conservación del suelo. Y cambiamos esta visión de lote, que era trabajar en un lote para que mi lote no se pierda, etcétera, a la visión de cuenca. Y no solamente productivo para la erosión de suelo, sino ahora tenemos en cuenta el agua, la productividad y la sociedad. Porque todo eso que se erosiona, en algún momento va al arroyo, tapona, genera algún problema social de los caminos, etcétera. Entonces, cambió esto. Cambió el paradigma. Totalmente, cambió el paradigma y la visión, ¿no? Y eso va asociado a las distintas tecnologías que van surgiendo y que nos permiten tener una precisión mayor sobre lo que está pasando y cómo afrontarlo. Entonces, bueno, ¿cómo que cambió eso? Y te digo que Entre Ríos sigue liderando a nivel región el conocimiento en este caso. En algún momento lideramos las políticas, ¿no? Bueno, la política del 89 era boom a nivel país, a nivel internacional. Hoy tenemos una ley que es buena, pero ya medio obsoleta, que habría que reverla, habría que revisarla.
Pero seguimos liderando en cuanto al conocimiento, ¿no? Esta visión de trabajar en Cuenca, esta visión de asociarnos con otros actores. Otras provincias tendrán otras ventajas, qué sé yo, Córdoba, los consorcios camineros, el consorcio de Cuenca, Santa Fe con su nueva ley, que es totalmente superadora a cualquier ley que yo haya visto, que es muy buena. Y nosotros seguimos liderando en ciencia y técnica, pero bueno, tenemos que asociarnos con estos otros actores, otras provincias, para obviamente reformularnos y volver a liderar en todos los sentidos, como lo hicimos hace un par de años. O sea, pensar desde la región centro, esto es Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, y no solamente desde la mirada entrerriana. Exactamente, copiar lo que tienen bien la región centro y que ellos nos copien lo que nosotros tenemos bien y hacer una sinergia y hacer un buen trabajo en conjunto entre las tres regiones, que son los que más problemas de erosión tenemos, ¿no? Ahora, Jorge, alguna vez en alguna entrevista anterior, hace un par de años creo, con otro gobierno en la provincia, con otro gobierno también en la nación, hablábamos de por ahí cierto yo no quiero usar la palabra abandono, pero cierto, digamos, olvido, cierta quietud en estos temas, más allá desde los organismos técnicos, INTA, facultad, colegio de agronomía, se siguió trabajando siempre. Esto tiene un correlato, para que tenga resultado y llegue a la sociedad y a los productores, necesariamente pasa por la política. Los legisladores, los funcionarios del gobierno provincial están en esta misma sintonía o ante, la complicación enorme en el Estado provincial, en el Estado nacional de estos tiempos, los obliga a mantener esto en un segundo plano. ¿Cómo está la relación? Porque yo recuerdo que en los 90 los diputados, me acuerdo el diputado Fuertes, el papá de Adrián Fuertes, que fue intendente después de Villaguay muchos años, fue un gran impulsor de la ley de conservación del suelo en su momento, también gente del radicalismo. Se olvidaron las banderas políticas, peronistas y radicales se juntaron, en aquellos años no había demasiados partidos importantes, y lograron movilizar desde la legislatura. ¿Esto hoy está o los legisladores están en otra? Está muy buena tu pregunta, porque yo te puedo decir que ¿qué cambió? Con algunos gobiernos se burocratizó el hecho de que porque esta ley tiene un espíritu conservacionista, del todo que conservar el recurso suelo, que es importante para toda la provincia. El Estado provincial le desgravaba el impuesto inmobiliario por 10 años, otros años, 7 años. En algún momento, algún color político dijo, no, pero estamos dejando de recaudar plata nosotros, y qué sé yo, y lo burocratizó tanto que ningún quiso costearse al régimen. Bueno, obviamente después, cuando hicimos los cálculos, no llegaba ni al 0,1% de lo que dejaba de percibir la provincia por la desgravación impositiva. O sea, nada. Entonces, bueno, ahora pasó eso. En la gestión actual, nosotros nos hemos reunido varias veces con la gestión actual. Hay una comisión de suelo donde nos hemos juntado 2 veces y entienden la problemática. Pero como vos decís también, hay un contexto social, un contexto productivo, económico, que por ahí pone a la ley o esto en segundo plano. Pero la idea que tenemos desde el organismo de ciencia y técnica es volver a poner en agenda esto. Digo, ya que está, te meto un chivo si vos querés. El 29 de julio, el martes 29 de julio, vamos a hacer una jornada de suelo de la región centro. Bien. ¿Y quién va a capitanear esta jornada? Paraná, Entre Ríos, junto obviamente con los 3 INTA de las 3 provincias, los 3 gobiernos provinciales, ya los ministros han confirmado, los 3 colegios de ingeniero agrónomo y las 7 facultades de agronomía de la región centro. Vamos a poner de nuevo en agenda, ¿qué estamos haciendo en investigación? ¿Qué estamos haciendo en legislación? Y va a haber resultados relacionados al carbón, con la erosión, etcétera. Ese es lo que digo. Otro rol, estoy impulsando desde ese punto de vista, decir, pongamos la región centro, pongamos en foco, y en esta jornada se va a crear la mesa de conservación del suelo de la región centro, que no existe. Entonces ahí le vamos a dar otra entidad para poder trabajar ya saliendo del lote, saliendo de la cuenca a la región. Trabajemos en la región, ¿qué políticas comunes podemos hacer? A ver, vos tenés la ley, a ver cómo a ver cómo vos lo copiás, y hacer cosas comunes, para poder incluirlo en la gente. Se sabe, sí, pero como vos bien dijiste, en un contexto social, político, económico, que siempre pone algo antes, que es prioridad, ¿viste? Sí, seguro. Las discusiones de la retención, los caminos, etcétera, etcétera, por ahí ponen adelante el tema de que la erosión, ¿no? Sí, obviamente, la existencia del INTA, entre otras cosas, las dificultades de financiamiento universitario, también, temas que son quizá más urgentes.
importantes pero más urgentes. Ahora, Jorge, dos cositas. ¿Hay algún detalle más de esta jornada? ¿Se va a hacer en Paraná, decías? ¿Se sabe ya el escenario o está todavía...? Sí. No, ya están los disertantes. Estamos recién, esta noticia es fresquita, estamos saliendo del horno con las invitaciones entre mañana y pasado. En el CPC, de las 13 horas a las 19 horas. Perfecto. Va a ser, ¿no? El último martes de julio. Exactamente, Bien. el último martes de julio en el mes de la conservación. Jorge, antes de consultarte algo de la situación actual del INTA, te pregunto, decías que ha cambiado la mirada que no, de la conservación del suelo, que no solamente una mirada de lote, sino que también es de cuenca. Te consulto porque a mí es un tema que me molesta un poquito cuando se quejan mucha gente que se va a vivir al campo, esos barrios cerrados, que después se quejan porque pasa el avioncito fumigando, pero bueno, y era un campo, hermano, entonces hay que fumigar. Pero digo, ¿el ordenamiento territorial se incluye también en esta nueva mirada asociada a la conservación de suelos o es una historia aparte? No, es perfecto, es decir, tiene que estar en el ordenamiento. Ahora podés hacer un loteo que esté en la cuenca aguas abajo, donde inevitablemente vas a recibir todo de todo, no importa si es campo, es ciudad, y tampoco vos podés, y eso es clave, y eso es falta de ordenamiento. Entiendo que el INTA ahora integra parte de lo que es la dirección o los ministerios de planificación, donde el organismo extra Estado que está sentado en esa mesa, donde nos invitan a incorporar información, ¿no? Información, ¿qué superficie tenés productiva? ¿Qué superficie agrícola? ¿Qué superficie? Digo, no puedo loteo en la cuenca baja de un parque industrial, ¿no? Porque es obvio que vas a encontrar algo. Digo, no, habrá que corregirlo. Bueno, eso es otro tema de discusión, pero nosotros tenemos que ser conscientes que, bueno, ahí sí, obviamente que la situación no es solamente esto, sino que entra en juego con esto, estos nichos habitacionales, estas islas habitacionales. Voy, alquilo, compro un terreno en el medio del campo y después no quiero que nadie me moleste, pero tampoco vivo, solamente voy a dormir, porque después durante todo el día no existo y voy a la noche a dormir. Bueno, hay que tener un equilibrio socioambiental en estas cuestiones. Sí, en eso sin duda que tenemos que estar presentes. Bueno, hay que machacar, hay que clavar, pegar, martillar el clavo hasta que entre, porque bueno, los políticos son muy reticentes por ahí a estas cosas que no le generan rédito inmediato, y son ellos una herramienta clave. Si no están los políticos en el medio, lamentablemente hay cosas que no avanzan porque se necesitan, en este caso, herramientas legales, leyes, para llevar todo esto a la práctica. Punto aparte por ahora, en el tema de conservación de suelos, te llevo 2 minutos al tema INTA. Vamos a ser honestos con nuestra audiencia. Esta nota es grabada, la grabamos el jueves pasado, este jueves. Y hago esta aclaración porque en INTA en cualquier momento tiene novedades, malas novedades. Se hablaba hasta este miércoles, y este jueves a la mañana, se hablaba de que, el famoso decreto que están esperando, que está a la espera o a despacho del presidente para firmar, que le quita la autarquía, no solamente al INTA, también al INTI, también al Instituto Nacional de Yerba Mate, creo, y alguno más. Digo, ¿cómo está la situación? ¿Cómo están viviendo esta situación tan compleja, tan complicada? Hacemos un panorama sintético, por favor, Jorge. Sí, y lo que más nos preocupa es que nos saquen la autonomía y la autarquía del INTA. ¿Qué es esto? Hoy en Entre Ríos, para ser claro, algún momento tuvo el problema de la erosión, y el Consejo Regional del INTA Entre Ríos, integrado por 14 personas, 7 públicos y 7 privados, son los que deciden que hay que investigar y hacer extensión. Yo llevo la propuesta como director regional. Consejo, queremos estudiar la erosión porque es importante. Y el Consejo dice, sí, es verdad, importante. ¿Por qué? Porque están los productores sentados ahí, está la academia. Claro. Lo que tenemos miedo o nos genera mucha incertidumbre es que se cambie eso y que a nivel nacional desaparezca el consejo que hoy está integrado por estas personas, público y privado, y que tenga mayoría del gobierno de turno. Y eso puede ser vidrioso, porque puede ser que hoy tenga muy buenas expectativas el gobierno y nos oriente bien. Y si hubiera un gobierno que no tiene expectativa y nos orienta para el lado de estudiar el tomate en la luna, porque qué sé yo, no hay forma de que nosotros podamos negociar eso o charlarlo. Claro. Por eso el INTA va a cumplir 70 años. 70 años donde nunca el gobierno tuvo mayoría. Entonces, eso es lo que nos preocupa, que desaparezca este consejo que nos da la autonomía, que desaparezca la autarquía, donde nosotros nos llegan fondos
y por cada peso invertido en INTA, nosotros devolvemos 11 pesos al sector productivo y social. Somos el único organismo del Estado que tiene esa capacidad de respuesta. Y después vos fíjate que no hay un solo hecho de corrupción en INTA, porque si lo hubiera sido el caballito de batalla para decir, che, es corrupto INTA, hay que, no sé, hacer esto, otro. No lo tenemos. ¿Tenemos burocracia? Sí. Y esa burocracia es la que nos permite hoy mostrar nuestras transparencias. Jorge, dos preguntitas cortas vinculadas a este tema. La primera, la cuestión más urgente desde el punto de vista de lo que importa a los trabajadores. Digo, hay estos famosos 1.500 despidos que amenaza el gobierno con llevar a la práctica. ¿Tienen alguna novedad sobre esto? Porque también se habló de que iba a haber un nuevo llamado a retiros voluntarios. La cuestión puntualmente laboral de ese achicamiento de los 6.000, 6.100 trabajadores a 4.500, que creo que es el número que quiere el gobierno. Digo, ¿ha habido novedades respecto de esto? No, nada, es todo trascendido, todo pastillo, y es ahí lo cual genera mucha duda. El retiro voluntario está aprobado. No sabemos cuáles son las condiciones, está aprobado que nos va a hacer mucho daño, eso somos conscientes, porque se nos va a ir la gente más productiva, que está más tentada por el sector privado, son las personas capacitadas, formadas, o sea que nos va a generar un daño. Digo, tengo un ejemplo concreto, ¿no? Si a mí se me van las 2 personas que tengo en lechería trabajando en Entre Ríos, y viene alguien y dice, che, Jorge, necesito que me ayudes para el pastoreo de la vaca, no tengo respuesta. ¿Por qué? Y porque no tengo, se me fueron. Nos va a generar un daño tan grande que no lo vamos a reponer en un año, ¿no? Ese es un tema. Entonces, el retiro voluntario está establecido, está aprobado, nos faltan las reglas, y los 4.500, 1.500 despidos, no hay noticias, es todo trascendido, bastante firme en algunos casos, pero nada concreto firmado, ¿no? Bien, y ahora sí la última pregunta concreta. Yo te doy mi opinión respecto de esto. Yo creo que el INTA va a seguir investigando, con menos gente, con menos presupuesto, por supuesto, pero va a seguir. Yo creo que no va a haber, no hay miedo, no hay que temer el cierre del INTA. Es una opinión absolutamente personal. Mucha gente puede estar en desacuerdo con lo que estoy diciendo. Yo creo que detrás de toda esta movida del gobierno nacional hay un negocio inmobiliario descomunal con los miles de hectáreas de tierras productivas que tiene el INTA. Yo creo que el objetivo del gobierno es que esas tierras vayan a determinados grupos económicos o determinadas empresas. Sobre este tema, ¿también hay alguna novedad? ¿Se está hablando algo de las hectáreas de los campos de INTA? Bueno, mira, a nosotros tuvimos una auditoría interna de la Secretaría de Agricultura que nadie lo sabe, o sea, o poco lo sabe. Vino una auditoría interna, y sí, en realidad fue una auditoría interna donde nos evaluaron hasta el centímetro que hacíamos en cada una de las experimentales, de los campos experimentales que tenemos. Todo. En Entre Ríos, nosotros, además, falta campo para seguir investigando. El auditor que vino fue a recorrer el campo, tuvo un día entero recorriendo cada campo experimental, y vio, che, ¿qué hacen acá? No, acá tenemos tal cosa. ¿Y acá qué hacen? No, esto es la rotación para acá. Y esto porque el productor vecino hace tal cosa, necesitamos colaborar. Se fue con un informe detallado de lo que hacemos en cada campo. O sea que, es verdad lo que vos decís. Tienen un detalle toda la superficie del INTA, qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Por suerte, en Entre Ríos demostramos con cosas concretas cómo estamos usando los campos, pero no quita que tienen un valor económico. Digo, el campo acá, el que está a 3 kilómetros de lo verde, una ciudad creciendo, es un campo que te hace la ruta. En Concepción del Uruguay, 8 kilómetros de la ciudad, donde se está hablando campo como estas ciudades, estos country, entonces obviamente que tienen un valor económico. En Concordia, campo El Alambrado, que está a la represa donde se está haciendo el aeropuerto, o sea, sabemos que tiene unos valores altísimos, claro. Entonces, pero el valor de investigación que tiene no lo podés comprar, porque eso es a futuro, es un intangible. Sí. Bueno, pero coincido con vos. ¿Cuántas hectáreas son en Entre Ríos de INTA? En INTA tenemos alrededor de 2.500 hectáreas, más o menos. ¿Vale? Calcular que tenés forestales, tenés ganadería en campo totalmente improductivo. Nosotros tenemos animales para ver cómo las 4.400.000 hectáreas que tenemos en Entre Ríos de zona ganadera, podemos dar respuesta desde unos campos, pero totalmente productivos, que si conoce la experimental del Uruguay, va a ver que no produce, nosotros tenemos animales. Entonces digo, después tenés forestación y citrícola, que te lleva a gran superficie, que tenemos la reserva del cítrico de todo el país y los clones forestales de todo el país. Entonces digo, bueno, tenemos alrededor de 2.000 hectáreas, 2.500 hectáreas. El campo anexo en Oro Verde, que está enfrente del experimental, ese sigue siendo de INTA, sí, ¿no? Sigue siendo de INTA, tenemos zona de resguardo ahí por la reglamentación local del municipio, donde hay zonas que se hace todo transición agroecológica. Estamos probando distintas tecnologías para que los productores que estén en la misma situación sepan
¿Qué caminos no tomar? Al revés te lo voy a hacer, ¿no? Sí. ¿Qué caminos no? Mira, esto no lo haga, porque nosotros ya fracasamos. Esto no lo haga. Anda por acá que nos está yendo bien. Y después toda la otra sí es zona de ensayo, ¿no? Eso sí. Igual, ese campo para las inmobiliarias deben estar relamiéndose, ¿no? Lamentablemente. Bueno, Jorge, como siempre, un gran gusto charlar con vos. Vamos a seguir, por supuesto, con el tema INTA. Vamos ni a hablar con el tema suelo, porque yo creo que ustedes como técnico y nosotros, humildemente desde los medios, tenemos que constantemente pincharles el traste a los políticos para que se ocupen de este tema. Te dejo un abrazo, que tengas un muy buen día, Jorge. Muchísimas gracias. Abrazo. Chau, chau. Ahí estaba Jorge Jesús Bozdenovich, el director regional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Entre Ríos, hablando de suelos, porque el lunes es el día de la conservación de suelos en la Argentina, y también hablando obviamente de la situación institucional que enfrenta toda la comunidad intiana. Cuando el terreno es exigente, la diferencia está en cómo sembrás. Llega ADXZ, la nueva sembradora de Agrometal. Estabilidad, copiado perfecto del suelo y máxima precisión. Ideal para la siembra de arroz. Sembrá arroz con confianza. Agrometal. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina pone en marcha la 10ª compulsa técnica de proyectos de investigación para fomentar el desarrollo aplicado a la carne argentina. Está dirigido a grupos de investigación públicos y privados del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Más información en ipcba.com.ar. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. Amigo productor, el otoño-invierno es el momento óptimo para controlar la carga parasitaria y elaborar una estrategia. Consulte a su mejor socio en la ganadería. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Cumplimos 45 años trabajando en impulsar el desarrollo de la agroindustria de la provincia de Entre Ríos. Seguinos en nuestras redes, Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Sos parte del mundo agro, crees en la tierra argentina, Galicia también. Por eso, tenés especialistas agro que entienden tu negocio. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 y el minuto a minuto de tu agronegocio online. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar/empresas. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense. Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad. Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram, Sociedad Rural Federal, Facebook, Sociedad Rural de Federal. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad de Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias, servicio integral y capacidad para detectar nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios, todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público. UBA, Santos Domínguez 1528, Paraná. Teléfono 407-2979. Y se nos terminó el tiempo, amigos.
Gracias, muchas gracias por haberse quedado hasta el final, por habernos escuchado toda esta hora. Nos reencontramos dentro de 7 días. Que pasen un excelente fin de semana. Hasta aquí, Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Gracias.